Aquí también vamos a ver las historias de Esdras, Esdras 8:31, que es un caso diferente, contrario a lo que pasó con Nehemías. Si se recuerdan de Nehemías, ¿no? De que él eh, dio armas a las familias, ¿no? Para que puedan defenderse. Sí, aquí en cambio es diferente. Dice Esdras 8:31, el 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Bueno, tú puedes leer este capítulo, ¿no? Ahí menciona que Esdras iba a salir de Babilonia. Bueno, en ese tiempo estaba ya los medos y los persas. Tenían que salir un grupo de judíos. Entre ellos estaban los levitas, sacerdotes y muchas familias. Y tenían que caminar muchos kilómetros para llegar a Jerusalén. Y ahí estaban llevando también lo que es los utensilios del, del templo, ¿no? Que había, ¿no? Eran los vasos de oro y así otros utensilios valiosos. Y lo impacta aquí es de que Esdras, a pesar de que los gobernadores de Medo-Persia querían brindarles con custodia militar, con soldados, tropas, pero Esdras no quiso, ¿no? Él confiaba en la protección de Dios. Así que había también enemigos, ¿no? En el camino, pueblos que podían atacarles, ¿no? Y cuanto más sabían que llevaban riquezas, ¿no? Cosas valiosas, entonces, pero ahí vemos la protección que Dios estuvo, ¿no? Para eh, darse cuenta de que Dios, el que cuidaba, ¿no? Al pueblo, que era un pueblo especial para Dios, ¿no? Entonces, uniendo las dos historias, ¿no? De Nehemías y de Esdras, debemos siempre buscar un punto de equilibrio, ¿no? Eh, por decir, ¿qué sería si yo en mi casa no pongo perros Rottweiler, pongo esos cerco eléctricos, cantidad de cámaras, guardias, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo hiciera eso? Entonces la gente me va a decir, ¿no? ¿Y dónde está tu fe, tu confianza en Dios? ¿No? Entonces, eso debemos darnos cuenta, ¿no? Ahora el otro extremo de que tampoco, bueno, yo confío en Dios y dejo las puertas abiertas, ¿no? O dejo el vehículo en un lugar que de pronto en ese mismo lugar ya han robado algunos carros, ¿no? Y le dejo, no, yo sé que Dios me va a cuidar. Entonces, el otro extremo es vuelta a irse la presunción, ¿sí? Eso debemos tener cuidado, ¿no? Ahorita vamos a ver también otro versículo muy interesante. En Salmos 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La segunda parte de este versículo dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta parte es importante, ¿no? Porque por eso que debemos siempre pedirle a Dios, ¿no? Que Dios nos bendiga, Dios nos proteja, ¿no? Proteja también nuestro negocio, nuestra casa, nuestros bienes. Ustedes han visto, ¿no? En las noticias que condominios con puertas de seguridad, con guardias, y así han robado vehículos, ¿no? Han entrado los ladrones. Entonces, recuerda ese versículo, dice, ¿no? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces más debemos confiar más en la protección de Dios, ¿no? Que lo humano, ¿no? Porque a veces nosotros confiamos más en lo humano. Y hay otro versículo que también dice, ellos confían en carros, en caballos, más nosotros confiamos en el nombre del Señor, ¿no? Entonces,
qué importante es que confiemos en el Señor, ¿no? Confiar de que Dios da a los ángeles, ¿no? Pero sin ir a la presunción, como ya hemos visto en el tema anterior. Otro versículo que encontramos un consejo es en Santiago 1.5, dices: si necesitan sabiduría, pídanse a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Entonces Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Recordemos que la sabiduría no es solamente para entender o comprender la Biblia, que es algo importante, sino también para otras cosas, ¿no? Circunstancias, problemas que se nos presenten en la vida. Siempre debemos pedirle sabiduría a Dios, ¿no? En este caso, yo no te puedo aconsejar que si cierres o abras el negocio o haz esto, aquello, ¿no? Dios conoce tu situación, ¿no? Él sabe las circunstancias que estás pasando. Él te pondrá en el deseo en su corazón, ¿no? De si abrir, cerrar o cambiarte de lugar, ¿sí? Él te va a poner, te va a ayudar, ¿sí? También he visto, ¿no? Por ejemplo, hoy en las tiendas, ¿no? Que se ponen ahora rejas, ¿no? Y así poder atender más adecuadamente, ¿no? Y por las rejas la persona ya no entra, ¿no? Solamente se le entrega el producto por las rejas. Entonces miren una solución, ¿no? O, otros quizás ponen cámaras y ya ven a la persona que va a ingresar, ¿no? Y ahí pedirle a Dios, ¿no? Atiendo o no atiendo a esta persona, ¿no? A veces Dios pone, ¿no? En nuestro corazón ya una confianza o un cierto temor, ¿no? Entonces, eso debemos confiar en el Señor, ¿no? Y otro texto también importante dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Sí, entonces, todas las cosas que hagamos siempre, consultar a Dios, ¿no? Dejar en manos de Dios. Recuerdas de Josué, ¿no? Josué, eh, él cometió dos errores, ¿no? Ustedes pueden ver en el libro de Josué cuando Jai, ¿no? Era un pueblo pequeño. Ellos como ya habían conquistado, inclusive ya Dios había derribado las murallas de Jericó. Entonces ellos se sintieron ya confiados, ¿no? Entonces Jai era un pueblo pequeño y entonces Josué mandó un poco ejército, se puede decir, ¿no? Para que vayan a conquistar Jai. Y para él pensaba que era fácil, ¿no? Entonces, pero el problema fue que no consultó a Dios, sino tomó la decisión así con los ancianos y pues dieron de acuerdo, pero no consultaron a Dios. Entonces ahí fue cuando salieron derrotados, ¿no? Y claro que también fue lo que cayó el pecado de Acán, ¿no? También afectó eso, ¿no? Pero si es que ellos hubieran consultado a Dios, ahí ya Dios les hubiera dicho: no, primero arreglen esta situación. También con un grupo eran los Gabaonitas, que recordemos que Josué debía conquistar todas las tierras que estaban ahí, y los Gabaonitas era un territorio que estaba justo cerca, ¿no? Que tenía que ser conquistado. Entonces ellos fingieron que habían venido desde lejos, ¿no? Así vinieron con ropa vieja, odres viejos, y se acercaron a Josué, ¿no? Y ahí Josué hace un pacto, ¿no? De que no, o como un juramento para que no le hicieran daño, ¿no? Entonces pues ya se dieron cuenta de que eran pueblos cercanos que estaban ahí, y como ya hicieron ese juramento ya no podían hacerles nada. Y igual no consultaron a Dios, ¿no? Josué tomó la decisión también ahí con los ancianos. Entonces, cuán importante es siempre consultar a Dios, ¿no? Cualquier problema, necesidad. Y como te decía, ¿no? Dios te pondrá en el corazón, ¿no? Si abres, se cierras o te cambias de lugar. O de pronto ya los ladrones que estaban, o los vacunadores que estaban ahí por tu barrio, ya fueron capturados, ¿no? Entonces ya puedes después de abrir normalmente, ¿no? Y también tener una relación con los vecinos, ¿no? Los otros locales, ¿no? Que es muy importante para que te ayuden, ¿no? Y las alarmas que hemos visto, ¿no? Anteriormente en el tema de Nehemías.
Otro versículo muy importante dice en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si nosotros vamos a la historia, ¿no?, bíblica, eh, esta frase lo dijo Moisés, le dijo a Dios. ¿Cuándo fue? Fue cuando Moisés regresó, bajó del monte Sinaí y encontró al pueblo que había pecado, habían hecho el becerro de oro. Entonces Dios estaba disgustado y ahí hubo también mortandad. Entonces, en esa situación, Moisés se dio cuenta, ¿no?, de que sin la presencia de Dios no se podía hacer nada. Ellos se daban cuenta de que si iban a otro lugar o si iban a enfrentar a enemigos, si no estaban con la presencia de Dios, no iban a alcanzar victorias, ¿no? Entonces, cuán importante, ¿no?, la oración, ¿no?, la protección, siempre pedir oración como decía, por ti, por tu negocio, por tu familia, ¿no?, por tus hijos, siempre orar para que Dios proteja, ¿no? Sí, no te olvides de eso, ¿no?, la protección, la oración, que es muy importante, ¿no? Inclusive te recuerdas del Padre Nuestro, ¿no? Jesús mismo les dijo, ¿no? Eh, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Eso decía Jesús también. Entonces es muy importante, ¿no?, la oración, que es muy clave. Eso, y como conclusión, ¿no?, de lo que hemos visto, ¿no?, de los versículos sobre la delincuencia, es que no debemos llevar objetos de valor a la mano o ostentar. Cuidado con la presunción, ¿no? No dejar o ir a lugares peligrosos, ¿no? Como les decía, no meterse a la cueva del oso. También orar, ¿no? Orar siempre la oración, consultar a Dios, pedir sabiduría cada día, ¿no? Eso, recuerda todo eso lo que hemos visto. Y si de pronto, ¿no?, si te llegan a asaltar, a pasar algo, ¿no?, recordemos que también por causa de Cristo nos puede pasar algo, ¿no? Y recordemos que en este mundo también el enemigo ataca, ¿no?, obra para desanimar, para quitar, destruirte la fe, ¿no? Y no debes hacerle caso, ¿no? Y al final, ¿no?, si eres asaltado, no pongas resistencia, ¿no? Porque y al final lo material se recupera, ¿no? Pero la vida o la salud no se puede a veces recuperar, ¿no? Entonces eso, ten en cuenta eso, ¿no? Que Dios te bendiga y que este mensaje sea de provecho para tu vida.